Hola amigos, bienvenidos al canal una vez más. Para todos los que se están preparando para postular a la Universidad Nacional de Ingeniería, hoy les traigo el solucionario de la segunda práctica calificada y los invito previamente a ir a la descripción del vídeo, descargar el material, hacer la respectiva solución y después regresar. Nos encontramos aquí para hacer el respectivo solucionario. Todos los temas y las preguntas que se han desarrollado el día de hoy están en los temas que tenemos en el canal, así que te invito a revisar la teoría. Hay ejemplos, hay teoría bastante resumida, que es lo que a veces uno necesita para poder aprobar, para poder avanzar en el curso. Desafortunadamente tenemos que aceptarlo de que los libros tienen mucha información, muchos chicos me escriben, profesor, ¿qué libro puedo comprar? Pero recuerda que los libros tienen todo, pues digamos, la versión amplificada de lo que tú necesitas para el ingreso. Sin embargo, el resumen, el extracto, el néctar de lo que realmente necesito para poder aprender, resolver, ingresar, avanzar en mi carrera, es lo que tienes en este canal y lo vamos a ir comentando en cada una de las preguntas. La primera pregunta que tenemos es esta. Nos dicen que tenemos una partícula. A ver, voy a bajar por aquí el texto para que lo podamos ir leyendo. Esta es la pregunta. Dice que tenemos el vector posición de una partícula. Está dada por esta expresión. Todo está en unidades del sistema internacional, eso se sobreentiende, y me piden determinar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Las voy a ir resolviendo de diferentes ángulos de solución. Vamos a suponer que me dan este vector posición. Esto hasta en la universidad viene. Hay una pregunta que he hecho en un introductorio de cinemática donde el esquema de planteamiento es semejante a este tipo de problema. Así que la primera pregunta es verificar si la aceleración es realmente 2i. ¿Cómo lo puedo plantear? Recordemos la teoría. Los exámenes en la uni, y ten claramente presente eso, buscan que tú sepas la teoría. ¿Para qué? Para que cuando estés en la universidad puedas empalmar, continuar con lo que viene. ¿Cuáles serían las definiciones que aquí ya debemos recordar? Que la aceleración, por ejemplo, debería recordar que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo y que esa velocidad es la derivada de la posición. Una forma de llegar a la aceleración podría ser esta, mira. Puedo calcular así, mira, la velocidad es la derivada del vector posición respecto al tiempo. Vamos a derivar entonces y esto me queda así. ¿Cómo se deriva el vector posición? Bueno, derivamos primero en el eje de las X y después en el eje de las Y. Para derivar tenemos en este canal el video número 6, donde se habla de funciones y derivadas, y en el 6b hablamos de derivadas e integrales. Así que puedes revisarlo para que puedas recordar de repente estos conceptos básicos. La idea de derivar es el número 2 pasar a multiplicar al coeficiente. Aquí el coeficiente se sobreentiende que es como si fuera un 1. Entonces 2 por 1 quedaría así, sería 2. T, le resto 1 al exponente, así que me quedaría 2 menos 1 solamente 1. Aquí hay un exponente que se sobreentiende que es 1, pasa a multiplicar al coeficiente que es 1, quedaría 1 por 1, sería entonces 1, y cuando le resto t a la 0 es 1, si le restas aquí 1 sería t a la 0, entonces t a la 0 es 1 y por lo tanto queda solamente de esta manera. El 1, que es un número constante, no tiene derivada. Recuerda que toda cantidad constante pues no tiene derivada. Eso lo expliqué en mi cuenta de TikTok. Derivada significa cambios. Todo aquello que está cambiando en el tiempo tiene un ritmo con el que cambia y ese cambio justamente es lo que llamamos derivada. Así que la derivada en el eje de las X sería solamente 2t más i. En el otro hacemos algo semejante. Derivada del 1 es 0. Aquí la derivada sería solamente menos 3. Aquí sería t a la 0, 1. Y entonces la derivada sería menos 3 en el eje de las J. Si ya tengo la velocidad, ahora recordemos que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Vamos a calcular entonces la aceleración y volvemos a derivar. Aquí el exponente es 1, pasa a multiplicar, te quedaría 2. Cuando le restas 1 te queda t a la 0, o sea 1, derivada de 1 es 0, entonces esto solamente me queda 2i. Al momento de derivar menos 3 es una cantidad constante, un número.
Por lo tanto, esto no varía, su derivada sería 0, así que la aceleración es efectivamente 2i. La respuesta a esta expresión es que esto es verdadero. Para calcular la aceleración en el instante 0, puedo hacerlo aquí en esta expresión. Esta es la velocidad. Si quiero en el instante 0, reemplazo 0 acá, que haría 2 por 0, sería 0. Entonces solamente me quedaría i, efectivamente, más por menos sería menos 3j. Por lo tanto, podría decir que esta expresión también es verdadera. Estas dos primeras preguntas, como ves, sin saber qué tipo de movimiento es, sin saber qué trayectoria tiene, yo puedo aplicar simplemente mi definición y resolver. Y eso recuerda que es válido porque las definiciones siempre son únicas y universales, así que siempre se tienen que cumplir. Pero en la tercera pregunta me dicen si esta partícula realiza una trayectoria parabólica. ¿Cómo lo puedo hacer? Te voy a explicar dos formas de hacerlo. La primera es que esta es una variable x, esta sería su variable x, aquí yo le puedo poner todo esto es igual a la variable x, o cómo cambia en el eje de las x la posición, y esto sería igual a la variable y, cómo cambia en la vertical la posición. Lo que puedes hacer es igualar esta expresión a x, esto lo igualas a y, despejas t en términos de y, o sea, la idea es despejar t de una de las ecuaciones y reemplazar en la otra. Lo más práctico es despejar de aquí, donde t esté elevado al exponente 1, despejas t en términos de y reemplazas en cada una de estas t. Cuando haces esa operación entre x y te tiene que quedar una ecuación. Las funciones también la hemos revisado en este canal. El capítulo del vídeo es el número 6. Cuando tú tienes dos variables y una está elevada al cuadrado y la otra no, la forma de la gráfica que se forma es una parábola. Esta parábola te va a salir una parábola así echada. No es una función, pero es una parábola echada. Esa sería una forma, quizás la forma más larga. La segunda forma, quizás la más corta, es la que usa la teoría, que también está en este canal. Mira, cuando tú tienes una función de esta manera, x es igual a esta expresión, lo voy a poner aquí, mira. X es igual a t cuadrado más t más 1. Y aquí y es igual a 1 menos 3t. En lugar de despejar t y reemplazar en la otra expresión, una forma más analítica usando la teoría es esto. Siempre que una posición es función del tiempo y esté elevada al cuadrado, esto significa que este movimiento es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esto también está en este canal, en el tema de MRU y MRV. Hemos hecho hincapié en lo que se llama la ecuación de la posición de un MRU y la ecuación de la posición en un MRV. Entonces, revisa nuevamente el vídeo, mira que esta es la forma característica de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, y esta que ves aquí es la forma característica de un MRU. Si de repente tú no te acuerdas muy bien, esto de aquí justamente tiene esta forma, mira, la posición es un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo más la posición inicial. Esta es la ecuación de la posición, puede estar al revés, puede estar normalmente, se pone primero la posición inicial, está como invertido el orden, pero ahí está justo t cuadrado, ahí está t, ahí está la posición inicial, y aquí inspeccionando, este sería otro camino para llegar a la respuesta, la posición inicial es 1, la velocidad inicial es 1, y el coeficiente de t cuadrado, que es 1, sería justo un medio de la aceleración. Esa aceleración entonces tiene que ser 2, un medio de 2 es 1, justamente lo que habíamos obtenido en la primera expresión. Esa sería otra forma de hacerlo. En la segunda expresión, nosotros nos damos cuenta que y es igual a la posición inicial más la velocidad. Bueno, en este caso sería la velocidad, no hay velocidad inicial, sería simplemente la velocidad multiplicada por el tiempo. Cuando tenemos así una función donde ambas variables están elevadas al exponente 1, 1, esto es un MRU de todas maneras. Entonces, cuando en un movimiento tú tienes en un eje MRU y en el otro MRV, entonces eso nos va a asegurar que el movimiento va a ser parabólico. Movimiento parabólico. Este es un movimiento bidimensional con aceleración constante, y entonces son las condiciones justamente para que sea movimiento parabólico. Por lo tanto, la respuesta a la tercera proposición dice: la partícula realiza una trayectoria parabólica. Esto es verdadero.
Como ves, hay cosas interesantes para analizar en este problema. No es solo resolver, sino justamente usando la teoría, porque si tú conoces toda esa información, entonces, aparte que estás poniendo a prueba tu conocimiento, estás consolidando justamente lo que sabes. Cualquiera de los caminos que he mencionado, obviamente te conducen a la respuesta, pero esta es la intención de la pregunta, evaluar que tú sabes esta teoría y que a través de ella pues, puedes asegurar que te mereces un cupo en la universidad. Vamos con la pregunta número 2. En la pregunta número 2 tenemos una partícula, vamos a imaginar que esta es la partícula. Vamos a poner sus datos. Dice que esta partícula parte del reposo, o sea, tiene velocidad angular inicial igual a 0. Dice que tiene una aceleración angular constante de valor 3. Ahí está dato del problema. Dice que sigue una trayectoria circular donde el radio vale 1. A ver, vamos a poner por aquí radio de la trayectoria 1. Y me piden calcular el tiempo transcurrido desde que se inicia el movimiento hasta que la partícula dice que tiene una aceleración de 5. ¿Dónde tiene una aceleración de 5? Entonces, para hacer este problema, vamos a plantearlo así. La partícula está avanzando, voy a suponer que en esta posición tiene la aceleración de 5, y cuando me dicen aceleración 5 a secas, lo que tengo que entender es a qué aceleración se refiere, porque en un movimiento circular uniformemente variado, tenemos o hablamos de aceleración total, aceleración centrípeta, aceleración tangencial. Entonces hay que saber. Siempre que te digan a secas la aceleración, se refieren a la total. Entonces, la aceleración total aquí, voy a ponerlo así, la aceleración total, dato del problema, quiero que sea 5. Pero esta aceleración total en un movimiento circular tiene dos componentes. Una componente que es radial, que va hacia el centro de la circunferencia, que es la que conocemos nosotros como la aceleración centrípeta, y una componente tangente a la trayectoria, que es la que llamamos justamente aceleración tangencial. No te olvides que esto hay que descomponer, o sea, hay que trazar aquí una recta paralela. Esto va así, esto va así, aquí también hay una recta paralela. Se traza paralela a cada uno y la resultante de las componentes justamente me devuelve la aceleración original. Hay que recordar que la aceleración tangencial la puedo relacionar con la aceleración angular de esta manera. Mira, la aceleración tangencial es aceleración angular por radio. Ecuación que no nos podemos olvidar cuando estamos postulando a la uni. Todo esto también está en el canal, en el tema de MSUV, y aprovecho de hacer el siguiente comentario. En movimiento circular en el Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de Ingeniería, ellos lo llaman movimiento circular uniforme, movimiento circular uniformemente variado. En el canal yo he hecho una propuesta que el nombre debería ser movimiento circunferencial. Esa es mi propuesta, por eso es que de repente vas a encontrar otro nombre. No es que haya un error o que de repente uno lo desconozca, pero es mi propuesta porque considero que ese debe ser el nombre correcto y lo sustento en el vídeo, porque cuando el movimiento es parabólico, uno habla de, o la trayectoria es una parábola, uno habla de movimiento parabólico. Si tienes una elipse, dices movimiento elíptico. Y si tienes obviamente una circunferencia, debería llamarse movimiento circunferencial, pero en el centro pre, y ellos tienen todo el derecho de hacer lo que obviamente han establecido, tienen la autoridad de poder trabajar a su manera. Ellos dicen movimiento circular, así que solamente para los que de repente revisan el vídeo es movimiento circular también. Y en el caso de la parte teórica, también en el canal yo he propuesto, como lo hacen la mayoría de autores internacionales, que los valores medios de la velocidad angular y aceleración angular, valores medios, o sea, velocidad angular media y aceleración angular media, lo trabajan de manera escalar. Solo los valores instantáneos para transmitir la información de la dirección y sentido lo trabajan en forma vectorial. También para los que revisan de repente el canal, en el centro pre de la uni todo lo trabajan en forma vectorial y ellos también tienen la autoridad de poderlo hacer, así como yo tengo la autoridad de hacerlo en mi canal y dar mis propuestas porque considero que es lo correcto. Bien, aclarado el tema,
Vamos entonces a continuar y la aceleración angular como vale 3 y el radio vale 1, entonces la aceleración tangencial tiene un valor de 3. Como estas dos componentes, una es tangente y una es radial, forman 90 grados y la resultante vale 5, entonces aplicando el famoso teorema de Pitágoras podemos llegar a la conclusión que esto vale 4. Ya tengo entonces la aceleración centrípeta. Adicionalmente a esto me piden a mí calcular el tiempo que ha pasado, dice calcular el tiempo transcurrido, eso es lo que me piden, hasta llegar a esa posición. Entonces lo vamos a hacer con una ecuación que también está en este canal. Revisa MSV cómo se deduce esta ecuación. Esta ecuación se deduce así, mira, o es mejor dicho la siguiente. La aceleración centrípeta final es igual a la aceleración centrípeta inicial, 2 veces el producto de la aceleración tangencial por el desplazamiento angular. Justamente, mira, tengo el valor final de la aceleración centrípeta. Esto vendría a ser el valor final. El valor inicial parece que no lo conozco, pero creo que lo puedo calcular porque como parte del reposo la aceleración centrípeta es velocidad angular al cuadrado por radio, así que esto debe ser 0 también. Tengo la aceleración tangencial que vale 3 y en el desplazamiento angular podemos introducir el tiempo. Vamos a hacerlo, mira, la aceleración centrípeta final entonces sería 4, la centrípeta inicial sería 0, 2 veces la aceleración tangencial que le puedo poner 3 y ese desplazamiento angular también lo puedo sacar de las formulitas que están en la teoría de este canal. Puedes usar, si parte del reposo, esta expresión que dice 1/2 de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Como ves, ahí están todas las variables. Aquí 2 y 2 se va a cancelar. Esta aceleración angular lo tenemos por aquí que vale 3, sería 3 por 3, 9. Pasa a dividir y no te olvides que esté elevado al cuadrado. La respuesta te quedaría 2/3 de segundo. Esa sería la solución. La tercera pregunta es una pregunta bastante interesante porque mencionan, incluso en su forma original, la primera ley de Newton. A pesar que parece muy simple, hay muchos errores en la forma como se enuncia, cómo se interpreta, incluso lo que se deduce de la primera ley de Newton a nivel preuniversitario. Muchos a veces en el canal me escriben, algunos también criticando porque no recomiendo algunos libros y tengo que decir la verdad, aquí no los recomiendo porque cometen una gran cantidad de errores y faltas de precisión, por eso no son recomendables. Y aquí hay una muestra de justamente uno de esos. Y la pregunta nos dice que en el libro de Isaac Newton, esta es la versión en latín de lo que él escribió. Esto traducido más o menos dice: todo cuerpo se mantiene en estado de reposo, esta palabra es reposo, o de movimiento uniforme en línea recta, mientras no exista una fuerza que lo obligue a salir, a cambiar de ese estado. La primera ley de Newton, para aquellos que no lo saben, no es la ley del equilibrio. Muchos libros preuniversitarios deducen el equilibrio a partir de la primera ley, lo cual es totalmente falso. La primera ley de Newton se ocupa del caso de un cuerpo libre de fuerzas. Las fuerzas lo que hacen es sacar a un cuerpo de su estado natural. A partir de Newton se deduce, sabe que el estado natural de los cuerpos libre de fuerzas es estar en reposo o con velocidad constante. Ambos estados son indistinguibles porque eso quiere decir que yo no puedo saber que si no hay fuerzas va a estar en reposo o en MRU. Cualquiera de los dos casos puede ser. Los dos tienen la misma probabilidad de ser. Es indistinguible saber cualquiera de los dos o cuál de los dos casos va a darse si es que no hay fuerzas. Se le llamó, o los físicos han llamado, a esa tendencia que tiene la materia cuando está libre de fuerzas a mantener su movimiento de rectilíneo uniforme o quedarse en reposo, inercia. Si a un cuerpo se le aplica fuerza, se lo saca de ese estado, pero si esa fuerza vuelve a desaparecer, el cuerpo vuelve a regresar a ese estado natural que es el reposo y el MRU.
Justamente por eso a eso le llamamos inercia. Cuando tú le dices, ¿no?, a tu amigo de repente que de repente está actuando por inercia, que no está pensando bien las cosas, uno siempre tiende a referirse a ese sentido, de que es algo que siempre nos conduce a continuar, digamos, en lo natural. Entonces, ese significado de inercia es lo que justamente le ha dado nombre a esta ley. Por eso es que la primera ley de Newton se llama la ley de la inercia, porque es la que nos explica qué pasa cuando un cuerpo está libre de fuerzas, que es estar en reposo con velocidad constante. La fuerza, a partir de este enunciado, se convierte en aquella acción que obliga al cuerpo a abandonar ese estado natural. Una vez más insisto que si la fuerza desaparece, el cuerpo debe retornar por inercia, porque esa es la tendencia siempre a conservar su estado natural. A partir de este enunciado, está incluso traducido en el enunciado de la pregunta, nos hacen algunas preguntas, como la primera dice: de esta ley se deduce el carácter cualitativo de la fuerza. Efectivamente, la definición de fuerza es esta. Se deduce de la primera ley de Newton, pregunta teórica que debes saber. La primera ley de Newton nos permite definir lo que es una fuerza. Fuerza es aquella cantidad física, aquella acción, aquel agente que produce cambios en el estado natural. Y la definición de fuerza no es una expresión matemática. La definición de fuerza no es masa por aceleración. Esa es una relación que tiene la fuerza con la aceleración. Pero la definición de fuerza es cualitativa, es en palabras, y es justamente la que se deduce de aquí. Preguntan, o proposición número 1 dice: de esta ley se deduce el carácter cualitativo de la fuerza. La respuesta es verdadero. No hay ninguna fórmula, simplemente fuerza es aquella acción que produce cambios en ese estado natural. De aquí deducimos que si hay fuerza, entonces el cuerpo debe abandonar su estado natural, pero si no hay fuerza debe conservarlo. Así que la segunda proposición dice: de esta ley se deduce que en presencia de una fuerza todo cuerpo se mantiene en reposo o MRU. La respuesta es falso, porque si hay una fuerza actuando sobre el cuerpo, entonces eso significa que el cuerpo tiene que abandonar su estado natural. Ningún cuerpo necesita una fuerza para mantenerse en reposo o para mantener el movimiento rectilíneo uniforme. Sin fuerzas, ese es el estado natural de la materia, libre de fuerzas. Y la tercera dice: de esta ley se deduce que la fuerza es la acción que cambia el estado natural. Aquí lo está diciendo Newton textualmente, mientras que no haya una fuerza que obligue a cambiar ese estado. Eso es lo que significa esta expresión. Entonces la respuesta última es verdadera. Voy a aprovechar de comentar tres cosas importantes que siempre debes deducir y que siempre son motivo de teoría a partir de la primera ley de Newton. Primero, con la primera ley de Newton se define lo que es fuerza. Fuerza es aquella acción, aquel agente externo, se puede decir también que es aquella cantidad física que altere el estado o el estado de movimiento que un cuerpo tiene. Dos, se conoce como la ley de la inercia, porque inercia es esa tendencia de todo cuerpo siempre en ausencia de fuerzas a regresar a su estado natural. Esa propiedad justamente se entiende a partir de la primera ley de Newton. Y tercero, los sistemas de referencia desde los cuales esta ley es válida se llaman sistemas inerciales. Entonces, los sistemas inerciales se definen también a partir de este enunciado. Aquellos sistemas desde el cual, cuando no se ve ninguna fuerza y vemos que el cuerpo está en reposo o velocidad constante, entonces significa que serán sistemas inerciales. Y la comprobación es una comprobación experimental. Muchos libros preuniversitarios definen como un sistema inercial es el que no tiene aceleración. Y la forma correcta es a partir de aquí. La primera ley de Newton nos dice que un sistema inercial será aquel donde justamente esta ley es válida, cuando experimentalmente lo comprobamos. Es una consecuencia que todo cuerpo que vemos que tiene cambios de velocidad, cuando hay una fuerza, entonces serán sistemas no inerciales. Eso ya son consecuencias. Como consecuencia de todo lo que hemos dicho, obviamente la Tierra se considera un sistema inercial, los cambios son muy pequeños, y los cuerpos que están en tierra se consideran sistemas de referencia inerciales. Y si otro sistema respecto a tierra
que ya sabemos que es inercial, también está en reposo sobre velocidad constante, se puede comprobar que también es un sistema inercial. Así que esa es un poco la teoría que sustenta qué cosa es un sistema inercial. Hay que tener mucho cuidado con la forma porque realmente es eso y a veces algunos textos lo complican demasiado y incluso le dan un poco de matemática, de soporte y le crean una especie de confusión en los estudiantes. Hay que entender bien que un sistema inercial es aquel donde se verifica experimentalmente la ley de Newton. Bueno, vamos con la cuarta pregunta que también es bastante interesante. La cuarta pregunta nos habla de un niño que empuja una pared. Ahí tienes el enunciado. A ver, vamos a bajar para leer el enunciado por acá. Dice que tenemos un muchacho de 50 kilogramos. Él aplica una fuerza sobre la pared. Está más o menos ahí empujando. El coeficiente de rozamiento entre el piso y los zapatos de 0,8. Y aquí quiero hacer otra observación. Es un error de planteamiento en los problemas cuando dicen la superficie tiene un coeficiente de 0,8. El plano inclinado tiene 0,8. Observa cómo lo plantean en la uni, esa es la forma correcta. El coeficiente de rozamiento depende de la superficie. Mira cómo se enuncia. Tú que eres profesor, ten cuidado en esos detalles. Exprésate bien. El coeficiente de rozamiento entre el piso y los zapatos. El coeficiente de rozamiento entre el bloque y el plano. El coeficiente de rozamiento entre las llantas y el piso. Es importante siempre hacer hincapié en la teoría. Bueno, el coeficiente es 0,8, gravedad 10 y nos hacen algunas preguntas. Nos dicen qué pasa si la fuerza que él aplica a 300, me dicen si él está en equilibrio o no. Para eso voy a resolverlo de esta manera, voy a hacer un diagrama de cuerpo libre. Voy a dibujar primero su peso, voy a dejarlo por acá para que no estorbe mucho su peso. El peso, asumiendo que la aceleración de gravedad sería 10, sería masa por aceleración de la gravedad sería 500. Hay también una especie de polémica acerca de qué es el peso. En la uni, peso es el nombre que recibe la fuerza de gravedad. O sea, cuando decimos peso nos referimos a toda la fuerza. Esta es la fuerza vertical hacia abajo y su valor es 500 newton. También lo he comentado en mi cuenta de TikTok que algunos libros le llaman peso al valor solamente y a la fuerza completa le llaman fuerza de gravedad. Es solamente eso lo que debemos tener en cuenta cuando hacemos un problema. Bueno, aquí hay una reacción normal. Voy a dibujar la reacción normal total, ¿no? Porque alguien dirá, sobre en cada pie hay una fuerza. Tranquilo, Tilín. Ya sé que hay dos apoyos, dos pies, pero vamos a poner la normal total. Y como él está en equilibrio en la vertical, entonces la normal debe ser 500. Cuando él empuja la pared, las manos aplican una fuerza a la pared le responde con una fuerza que justamente nosotros podemos llamar fuerza de contacto o si gustas le puedes llamar fuerza normal. No sé si acá le ponen el nombre particular, dices, no hablan de eso. Aquí nosotros le podemos llamar a esto una fuerza normal. Ahí está, él está aplicando una fuerza y entonces esa fuerza que él recibe de la pared es la que lo trata de empujar hacia la parte de atrás. Si tú estás sobre patines, por ejemplo, empujas la pared, se enteras porque tu cuerpo se va hacia atrás. Y aquí, si él no se va, es porque aquí aparece una fuerza de rozamiento estático. Esa fuerza de rozamiento estático, también esa teoría está en el canal, es una fuerza variable. Esta fuerza de rozamiento estático tiene un máximo valor que obviamente podemos calcular, pero cuando él aplica una fuerza, este valor no quiere decir que ya está en su valor máximo, eso hay que determinar. Vamos con el primer caso. Lo primero que nos dicen es si la fuerza que él aplica es 300. Si él empuja con una fuerza de 300, entonces la fuerza que va a recibir por principio de acción y reacción sería 300. Si él aquí recibe una fuerza de 300, ¿cómo puedo saber si él se va a mover hacia atrás o hacia adelante? Entonces, para eso, lo primero que tengo que hacer es calcular la fuerza de rozamiento estático máximo. La fuerza de rozamiento estático máximo será el coeficiente de rozamiento estático por la normal. Agarro el coeficiente que es 0,8 por la normal que es 500 y esto me sale 400 newton.
cuando la fuerza que estás aplicando, en este caso la fuerza que él está recibiendo, aquí también quisiera hacer hincapié en esto, la fuerza que él aplica no se dibuja, porque estoy haciendo el diagrama de cuerpo libre de la persona. Lo que uno dibuja son las fuerzas que actúan sobre la persona. Si aplico yo una fuerza en la pared, la fuerza que el cuerpo recibe es la fuerza de la pared. Excepto que yo haga el diagrama de cuerpo libre de la pared donde le aplique la fuerza que aplica el niño o la persona. Ahí tendría que ser otro diagrama de cuerpo libre. Estoy dibujando las fuerzas en esta persona, así que esta persona no recibe su propia fuerza. Él recibe la reacción, ¿no?, de la fuerza que él ha aplicado sobre la pared. Él recibe la normal. Por lo tanto, es así como se tiene que graficar. Cuando la fuerza que se está aplicando es menor que la fuerza de rozamiento máximo, entonces sí, la normal en este caso, la normal tendría que ser 300 y esta fuerza es menor que el máximo valor de la fuerza de rozamiento, lo que va a pasar es que esta fuerza no lo va a poder deslizar y entonces, vamos a poner así, el cuerpo queda en reposo. Por lo tanto, la primera proposición vamos a decir que es verdadera. La primera proposición sería verdadera. En la segunda, ¿qué pasa si la fuerza que él aplica es 500? Entonces, si él aplica una fuerza de 500, recibirá una reacción normal de 500 también. 500, observa, ahora sí es mayor que la fuerza de rozamiento estático máximo, o sea, lo máximo que podría aquí generarse entre los zapatos y el piso para que él no deslice sería 400, pero 500 lo está superando. Entonces, lo que va a pasar aquí es que el cuerpo entra en movimiento. Entonces aquí va a haber movimiento. Voy a poner así, va a haber movimiento, el cuerpo se va a mover, va a deslizar. Entonces, mi respuesta sería que si la fuerza es 500 deslizará, bueno, ahí te ponen todo un texto, inevitablemente deslizará, la respuesta es verdadera. Y en la tercera me piden el diagrama de cuerpo libre, así que este podría ser el diagrama de cuerpo libre, pero hay un detalle aquí muy importante que quiero aprovechar de comentar. Este tipo de preguntas ha venido varias veces en la uni, lo he visto en exámenes de selección, lo he visto en prácticas calificadas, y es hacer el diagrama de cuerpo libre. Cuando hacemos diagrama de cuerpo libre, debemos dibujar las fuerzas que un cuerpo recibe del entorno, de los cuerpos que lo rodean. Pero las fuerzas deben dibujarse únicas, o sea, como una sola. Nunca deben dibujarse, o no es recomendable dibujarlas descompuestas. Aquí hay que entender que esta normal es el resultado de la interacción del cuerpo de la persona con la pared. Esta fuerza de gravedad o peso es la fuerza entre la persona y el planeta Tierra. Y la fricción es entre los pies y el piso, y la normal también entre los pies y el piso. Estas dos fuerzas en realidad son una sola. Entonces lo que aquí debemos hacer es que estas dos fuerzas, como en realidad son una sola, si me piden el diagrama de cuerpo libre, yo las debo dibujar unidas. Siempre cuando tú quieras dibujar el diagrama de cuerpo libre de un cuerpo, dibuja las fuerzas así en su totalidad. Quiero decir con esto que no las pongas descompuestas, sino dibujes la fuerza siempre total en cada interacción. Hay una regla básica que es la siguiente: el número de fuerzas que debe actuar sobre un cuerpo debe ser igual al número de interacciones que experimenta con su entorno. Este niño, esta persona interacciona con la tierra, con la pared y con el piso. Así que hay tres interacciones, deben haber tres fuerzas: la fuerza de gravedad, la fuerza normal y la reacción total del piso. Así que el esquema correcto debe ser, me preguntan si es la opción B. Por lo tanto, la respuesta es verdadero. El gráfico correcto debe ser el que se tiene en el gráfico B. Tenemos la normal, la fuerza de gravedad y la reacción total. Esto sería verdadero. Vamos con la última pregunta. A veces los estudiantes tienen la costumbre de resolver sin mirar un poco todo lo que colateralmente se presenta, y como ves, en cada solución hay una serie de conceptos que podemos revisar, y siempre te invito a hacer eso.
Una vez que has terminado tu examen, quizás en el momento del examen no hagas esto, usas todo tu conocimiento, lo haces lo más rápido posible, pero una vez que terminas, siempre analiza lo que has hecho, revisa tus exámenes. Varias veces que he estado en exámenes presenciales, he conversado con unos chicos a la salida y le pregunto, muéstrame tu examen, no, ya lo boté, algunos lo tienen súper doblado, súper garabateado, y muchos a veces no ingresan y a la siguiente están comprando el examen del ciclo pasado cuando ellos lo dieron porque lo han votado. Los exámenes se deben analizar porque justamente eso te permite ir consolidando, así que mucho cuidado con ese tema. Pregunta número 5 dice que tenemos una barra de 10 kilogramos. Los problemas se deben siempre plantear de forma bastante coherente. Los problemas siempre vienen así, mira, se tiene una barra homogénea. Homogénea quiere decir que todo está hecho del mismo material, es una barra hecha de un material peso uniforme, el mismo material en todo su extensión. Y cuando una barra es homogénea, el peso se ubica siempre en el punto medio. A veces en la academia, a veces en el grupo de estudio, a veces incluso está en la universidad. A veces uno ya dice una barra de tanto y uno ya asume que está en el punto medio, pero los problemas de exámenes, siempre con una intención de supervisarse y tratar de cumplir la regla, lo suelen decir. Así que ponemos el peso en el punto medio, el peso debe ir más o menos de esta forma. Dice que tiene una masa de 10 kilogramos, la gravedad también me dice que es 10, entonces voy a poner la fuerza de gravedad que tiene un valor de 100. Dice que esta barra mide 160 centímetros, sería 80 y 80. Y me dicen que hay una cuerda, todo cuerpo que se sujeta en una cuerda aquí va a encontrar una tensión. La tensión siempre está saliendo del cuerpo y me piden calcular el módulo de esta tensión. Bueno, este problema se puede hacer de varias maneras. Una, por ejemplo, se puede hacer aplicando torque. Como esto mide 120, esto mide 160, esto de aquí es 2 metros, o sea, es 200, ese es un triángulo notable, esto resulta ser 90. Puedes aplicar torque horario igual a antihorario y te puede salir. Pero este problema también nos puede servir para aplicar una teoría que está en este canal, que se llama principio de concurrencia, el principio de concurrencia. Cuando hay 3 fuerzas, mira, acá hay 3, el peso, la tensión, y aquí hay una fuerza en el contacto. En lugar de poner la normal y la fricción, así como acá, pongo una sola. Voy a poner la reacción total. Cuando hay 3 fuerzas, peso, tensión y reacción total, esas 3 fuerzas se cumplen, que se cortan en un mismo punto. Si hacemos esto, voy a prolongar el peso. A ver, voy a prolongar el peso por aquí. Permíteme, voy a prolongar el peso. Ahí está. Voy a prolongar la tensión. Estas 2 fuerzas, fíjate bien, se cortan en un punto. ¿Por dónde debe ir la tercera fuerza? La tercera fuerza tiene que ir por ese mismo punto. Así que la voy a dibujar así. Por aquí tendría que ir la tercera fuerza. Ahí está. Propiedad. Siempre que tú tienes, esta sería la reacción total. Ahí está. Cuando hay 3 fuerzas, las 3 tienen que ser concurrentes en un mismo punto. Y si son concurrentes en un mismo punto, esto me permite resolver el problema, pero al toque. ¿Qué te parece si con estas 3 fuerzas formo solo un triángulo de fuerzas? Mira esta región. ¿Qué te parece si por aquí lo formo? Mira, voy a agarrar esta región, y voy a colocar las fuerzas alrededor de esa región. Revisa el vídeo de este canal, se llama, búscalo por principio de concurrencia de fuerzas, y esta es una forma bastante interesante de poder resolver los problemas. Si ya tienes que se corta en un punto, forma un triángulo de fuerzas con ella. Para eso traslada las fuerzas alrededor de esta región. Recuerda que el criterio es que las fuerzas siempre conserven su misma dirección y sentido. Entonces la tensión lo voy a poner un poquito más adelante. Voy a poner la tensión por aquí. Esta vendría a ser la tensión. Y voy a aprovechar de hacer este problema porque varios estudiantes a veces tienen esta dificultad. Varios me dicen, profesor, pero acá mi peso es chiquito, miren, y esto es muy grande, esto no entra acá, me queda vacío. No le digo, no sea mongol, eso no interesa. Esto es una representación, tú no sabes qué tan grande es el peso. Así que el peso 100, agarra y ponlo por acá, mira. Hazlo que llene toda esta región, así todo. Hazlo así.
Este sería el peso 100. Esa es la representación. Si yo hago una comparación, como todos son fuerzas de una respecto a la otra, obviamente este peso tiene que ser mayor que la tensión. Acuérdate que el tamaño que tú le das a un vector representa el módulo. Y esta reacción, colócala por acá. Esta reacción debe llenar este espacio. Las tres deben estar una a continuación de la otra. Y ahora ¿cómo lo calculo si no tengo ángulos o no es notable ese triángulo? Pues mira cómo lo voy a hacer. Resulta que en longitud, y esto también lo he mencionado en el tema de vectores, todo lo que corresponde a módulo de los vectores se puede hacer por geometría y trigonometría. Así que la parte de las longitudes de estos lados del triángulo deben tener la misma relación que los módulos de los vectores. Observa este detalle. Esta cuerda mide 120 centímetros. Quiere decir que este pedacito de acá debe ser, como esto va en el punto medio y este peso va paralelo a esta pared, acá también corta en el punto medio, así que esto debe ser 60 y 60. Estos 2 metros deben ser 200 centímetros. Mira, solo lo tienes que hacer de esta forma. Si a este segmento que mide 200 centímetros le corresponde un vector que vale 100 newton, a este segmento que vale 60 centímetros, mira, 260 centímetros, ¿cuánto debe medir la tensión que ocupa ese lugar? Deben estar en la misma proporción. 200 centímetros, 100 newton. 60 centímetros, la tensión, por lo tanto, debe ser igual a 30 newton. Esa es la solución. Espero que te haya gustado la solución. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.